Mi nombre es Sofía, y hace casi 30 años desaparecí en la feria de mi propio pueblo. Todavía puedo oír la música de los coches de choque y oler los churros de aquella noche. La discusión con Javier, mi novio, empezó por una tontería, por sus celos de siempre. Pero esa vez fue diferente. Sus palabras cortaban más, su mirada tenía un brillo oscuro que me heló la sangre. Harta. Me di la vuelta para irme sola a casa, ignorando sus gritos. Los medios de comunicación contaron la historia que todos creyeron. La de la chica desaparecida tras una pelea con su novio, que se convirtió en el principal sospechoso. Pero se equivocaban en casi todo. Lo que realmente ocurrió es algo que hasta hoy me atormenta, un secreto que me he guardado durante décadas. Y esta es la primera vez que voy a contarlo. Mi vida antes de aquella noche era tan predecible como las campanas de la iglesia del pueblo. Sonaban a las 8, a las 12 y a las 7 de la tarde, marcando un ritmo que yo seguía sin pensar. Me levantaba, ayudaba a mi madre en casa, por la tarde iba a mis clases de mecanografía, y después me encontraba con mis amigas en la plaza. Los fines de semana eran para Javier. Nuestra relación había empezado 2 años antes, y al principio era como todas las historias que te cuentan de joven: paseos al atardecer, cartas a escondidas, y la sensación de que nadie en el mundo te entendía como él. Pero poco a poco, la dulzura se fue agriando. Sus «¿dónde estabas?» se hicieron más frecuentes, sus silencios, más largos y pesados. El pueblo era pequeño, y la vida social giraba en torno a los mismos lugares: el bar de la plaza, el cine de verano, y una vez al año, la feria. La feria de San Miguel era el evento más esperado. Durante una semana, el descampado a las afueras se llenaba de luces, música, y el olor dulzón del algodón de azúcar mezclado con el de las patatas fritas. Para nosotros los jóvenes, era el único lugar donde podíamos sentirnos libres, lejos de la mirada atenta de nuestros padres. Aquel año, sin embargo, yo no tenía tantas ganas de ir. Las últimas semanas con Javier habían sido un infierno de discusiones silenciosas y miradas de reproche, pero no ir era impensable. Era una tradición, y mis amigas contaban conmigo. Así que me puse el vestido que llevaba semanas guardando y me encontré con ellas, con la esperanza de que la música alta y las risas ahogaran la tensión que sentía en el pecho. Llegamos a la feria y el aire vibraba. El sonido estridente de la sirena de los coches de choque se mezclaba con la última canción del verano que sonaba a todo volumen desde la tómbola. El ambiente era eléctrico. Olía a pólvora de los petardos que tiraban los niños y a churros recién hechos, un olor que entonces me parecía el perfume de la felicidad. Nos movíamos entre la multitud, saludando a gente conocida en cada esquina. Vi a Javier a lo lejos, apoyado en la caseta de tiro, hablando con sus amigos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío, a pesar del calor de la gente. No me sonrió. Simplemente me observó, con una intensidad que me hizo sentir incómoda, como si en lugar de su novia fuera una presa. Intenté ignorarlo, me subí con mis amigas a la noria, y desde arriba, el pueblo parecía un mar de luces tranquilas. Pero incluso allí, buscaba su figura entre la multitud, una costumbre tóxica que se había convertido en un reflejo. La noche avanzaba y la tensión crecía con cada minuto que pasaba. Él no se acercaba, pero sentía sus ojos clavados en mi nuca. Cada vez que me reía con algún amigo que me encontraba, notaba cómo su postura se volvía más rígida. Era una vigilancia silenciosa, asfixiante. Más tarde, mientras esperábamos para comprar los tickets de los coches de choque, un antiguo compañero de clase se acercó a saludarme. Hablamos apenas 2 minutos, una conversación trivial sobre el instituto, pero fue suficiente. Vi a Javier acercarse, con paso decidido y la mandíbula apretada. La discusión que vino después fue la de siempre, pero a la vez, fue distinta. Sus celos ya no eran solo palabras, eran una amenaza velada. «Parece que te diviertes mucho sin mí», dijo, con una voz tan baja que solo yo pude oírla entre el bullicio. «No empieces, Javier», le supliqué. Pero ya era tarde. Sus ojos tenían ese brillo oscuro, febril, que yo había visto antes pero nunca con tanta crudeza. Fue en ese momento, rodeada de gente que reía y gritaba, cuando me sentí completamente sola y en peligro, harta de su posesividad, de sentirme juzgada en el único lugar donde se suponía que debía divertirme. Me di la vuelta. «Me voy a casa», le dije, con una firmeza que no sentía. «No te vas a ningún lado», respondió, agarrándome del brazo. Su agarre fue breve pero fuerte, lo suficiente para que me doliera. Me solté de un tirón, con el corazón latiéndome en la garganta. «Déjame en paz», grité, y empecé a caminar, abriéndome paso entre la gente, sin mirar atrás. Oía cómo me llamaba,
su voz mezclada con la música y el ruido, pero no me detuve. Salí del recinto de la feria, y el silencio repentino de las calles del pueblo me golpeó. El aire de finales de septiembre era frío y olía a tierra húmeda. Las luces de la feria quedaron atrás, como un recuerdo borroso y ruidoso. Caminaba rápido, casi corriendo, con las lágrimas nublándome la vista. Estaba enfadada, pero también asustada. La mirada de Javier no se me iba de la cabeza. Llegué a la calle principal, desierta a esas horas, iluminada solo por la luz anaranjada de las farolas. Entonces, oí el motor de un coche a mis espaldas, acercándose despacio. No me giré. Sabía que era él. El coche se puso a mi altura, y la ventanilla del copiloto bajó. Era su Seat Ibiza, el coche que conocía tan bien. «Sofía, por favor, sube», dijo. Su voz ya no era dura, sino rota. Me detuve y le miré. Tenía los ojos enrojecidos, y parecía arrepentido. «Sube, por favor. Hablemos. Te llevo a casa, no quiero que vayas sola a estas horas, perdóname». La escena era tan familiar. La pelea, su arrepentimiento, la promesa de que todo cambiaría. Y yo, agotada, solo quería que la noche terminara. Dudé un instante, pero el frío y el miedo a caminar sola por las calles oscuras me vencieron. Abrí la puerta y me senté en el asiento del copiloto. La puerta se cerró con un sonido sordo, y justo después, escuché un clic metálico y definitivo. El sonido del seguro centralizado. Un sonido que él nunca usaba. Le miré, confundida, y vi que la expresión de su cara había cambiado por completo. La máscara del arrepentimiento había caído, y en su lugar solo quedaba la misma mirada oscura y vacía que había visto en la feria. Fue en ese instante cuando supe que no había vuelta atrás. No me llevaba a casa. El coche no giró hacia mi calle, sino que aceleró en dirección a la carretera vieja, la que salía del pueblo y se perdía en la oscuridad del campo. El verdadero principio de mi desaparición no fue la discusión en la feria, fue el sonido de aquel seguro al cerrarse, la trampa que se activaba mientras yo, ingenua, todavía creía en sus lágrimas. Mi única ventana al mundo que había dejado atrás era él. Durante los primeros meses, el silencio en el sótano solo se rompía por el sonido de sus pasos en el piso de arriba, el chirrido de la puerta cuando me traía comida y agua, y el murmullo lejano de una vida que ya no era la mía. Pero pronto, Javier descubrió una forma de tortura mucho más refinada que el hambre o la oscuridad. Empezó a traerme noticias. A veces bajaba con un periódico doblado bajo el brazo, o me contaba con un entusiasmo macabro lo que habían dicho en el telediario de las 3. Fue así como vi mi propia cara en blanco y negro, pixelada y triste, bajo el titular, «Desaparecida en la feria de San Miguel». Al principio, las teorías eran un abanico de posibilidades que me resultaban absurdas. Se habló de una marcha voluntaria. La familia cree que es imposible, pero la discusión con el novio abre todas las hipótesis, leía él en voz alta, saboreando cada palabra. Yo, sentada en el borde del colchón húmedo, sentía una rabia fría recorrer mi cuerpo. ¿Cómo podían pensar eso? Mi madre, mi padre. ¿Creían que era capaz de infligirles ese dolor a propósito? Javier parecía disfrutar de mi angustia. Me hablaba de los rumores que corrían por el pueblo como una plaga. Que si me había fugado con un feriante. Que si estaba metida en malos pasos y por eso había desaparecido. Cada mentira que él me relataba era una puñalada. Mi imagen, mi recuerdo, se estaba ensuciando en el exterior, y yo no podía hacer nada para limpiarlo. Disfrutaba especialmente al describir sus visitas al cuartel de la Guardia Civil. Imitaba las voces, la del sargento, con su acento cerrado, y luego la suya, rota y llena de una falsa congoja. ¿Dónde crees que puede estar Javier?, me contaba que le preguntaban. Y él, bajando la cabeza, respondía: no lo sé, mi sargento, yo solo quiero que vuelva. La quiero más que a mi vida. Y entonces me miraba a mí, en la penumbra del sótano, con una sonrisa triunfante. Me estaba mostrando su poder, su capacidad para engañar a todos, para convertirme en su secreto mejor guardado, mientras interpretaba el papel del novio desconsolado ante el mundo. Me contaba cómo mis amigas le daban el pésame, cómo la madre de mi mejor amiga le llevaba de vez en cuando un plato de comida, para que no se dejara morir de pena. El día que encontraron la pulsera fue su gran obra de teatro. La pista estremecedora, la llamó, citando el titular de un periódico local que había traído para mí.
La pulsera de plata que me había regalado por nuestro aniversario, rota y medio enterrada en el barro cerca de la vieja cantera de su familia. Me describió la escena con una sonrisa torcida, el círculo de guardias civiles, los fotógrafos, su coartada perfecta, su obra maestra de la crueldad. Aquello lo convirtió en el principal sospechoso, sí, pero un sospechoso trágico, sin pruebas concluyentes que pudieran llevar a una detención. Era el pobre chico, el novio con el que había discutido la noche fatídica, el último en verme, un alma en pena bajo la sombra de la sospecha. Mientras tanto, la verdadera prueba, yo, respiraba el aire viciado de su sótano. Y yo escuchaba, e intentaba disociar, imaginar que hablaba de otra persona, de la protagonista de una película de sobremesa. Pero era imposible. Imaginaba a mi madre, leyendo esas mismas palabras, creyendo esas mentiras. Imaginaba a mi padre, envejeciendo de golpe, recorriendo cada día los caminos alrededor del pueblo, con la esperanza de encontrar algo. Imaginaba a mis amigos, confundidos, preguntándose si de verdad me conocían, si la Sofía que recordaban era real. El mundo exterior construía una Sofía que no era yo, una chica impulsiva, quizá problemática, una víctima de un novio celoso o la artífice de su propia huida. Cada versión que él me contaba era un ladrillo más en el muro de mi prisión, no solo físico, sino mental. Me estaban borrando. Estaban llorando por un fantasma, por una historia mal contada, mientras yo, a pocos kilómetros, escuchaba los pasos del asesino de mi vida sobre mi cabeza. El tiempo en el sótano no se medía en días, sino en visitas. No había sol ni luna, solo la bombilla desnuda que Javier encendía cuando bajaba la escalera de madera. El resto de las horas eran una oscuridad densa y fría que olía a tierra mojada y a mi propio miedo. Mi vida se redujo a la espera. Esperar el chirrido de la puerta de arriba, el sonido de sus pasos sobre mi cabeza, el chasquido de la cerradura del sótano. Mi mundo se encogió hasta los límites de aquellas 4 paredes de piedra, un colchón húmedo en una esquina y un cubo para mis necesidades. El hambre era un dolor sordo y constante, pero el frío era peor. Se me metía en los huesos, un frío que ninguna manta raída podía aliviar. La rutina era una tortura de monotonía. Por la mañana, o lo que yo suponía que era la mañana, sus pasos. Bajaba, dejaba una bandeja metálica en el suelo con un trozo de pan, a veces algo de embutido, y una botella de agua. Nunca me miraba a los ojos durante mucho tiempo. Era como si temiera lo que pudiera ver en ellos. A veces, se sentaba en el primer escalón, y me hablaba. Sus monólogos eran un veneno que me administraba en dosis diarias. Me contaba lo triste que estaba todo el mundo, cómo mi madre se aferraba a su brazo en el supermercado, llorando, mientras él le prometía que nunca perdería la esperanza. Si no me hubieras provocado, Sofía, me decía con una calma aterradora. Si simplemente me quisieras como yo te quiero, no estaríamos así. Todo esto es por tu culpa, por hacerme sentir así. Era su manera de retorcer la realidad, de convertirme en la culpable de mi propio encierro. Yo aprendí a no responder. Mi silencio era lo único que me pertenecía. Para sobrevivir, mi mente se convirtió en mi único patio de recreo y mi última fortaleza. Recitaba mentalmente los nombres de las calles de mi pueblo, desde la Plaza Mayor hasta la ermita. Intentaba recordar la letra de todas las canciones del último verano. Trazaba con la uña mapas imaginarios en el polvo del suelo de cemento. Me obligaba a recordar los rostros de mis amigas, el sonido de sus risas, el tacto del sol en mi piel. Eran ejercicios para no olvidarme de quién era, para que la Sofía del sótano no devorara por completo a la Sofía que una vez fue libre. La disociación era mi escudo. A menudo, cuando él hablaba, yo me iba. Me imaginaba en otro lugar, en la playa con mi familia, en el cine con mis amigas. Me convertía en una espectadora de mi propia vida, observando desde una distancia segura a esa chica delgada y pálida que escuchaba a su carcelero. El punto de inflexión llegó durante lo que debió ser el segundo invierno. La desesperación había erosionado casi toda mi resistencia. Los días se habían vuelto insoportablemente largos. El silencio entre sus visitas, más pesado. Fue un día en que el silencio pesaba más que de costumbre, una de esas jornadas en las que no bajó. El hambre y la soledad se mezclaron en una ansiedad afilada. Para no volverme loca, empecé a hacer algo que no había hecho antes con tanta meticulosidad: explorar cada centímetro de mi celda. Recorrí las paredes con las yemas de los dedos, sintiendo la rugosidad de la piedra, el frío del mortero. Era una forma de anclarme a la realidad, de sentir algo. En la pared del fondo, detrás de donde solía estar el colchón,
noté algo. Una de las piedras rectangulares, a la altura de mis rodillas, parecía moverse ligeramente. El corazón me martilleaba en los oídos, un sonido atronador en el silencio absoluto. Durante horas, con las uñas rotas y los dedos sangrando, rasqué el mortero seco que la rodeaba. Cada mota de polvo que caía era una pequeña victoria. Finalmente, la piedra cedió. Se soltó lo suficiente como para que pudiera meter los dedos por detrás y tirar de ella. Pesaba una enormidad. La saqué con un esfuerzo agónico y la dejé en el suelo sin hacer ruido. Detrás, solo había un hueco oscuro. Metí la mano, temblando, sin saber qué esperaba encontrar. Quizás una salida, una conexión con el exterior, una esperanza. Mis dedos rozaron la pared del fondo del hueco y notaron algo. No era liso. Había surcos, letras grabadas a la fuerza sobre la piedra. Acerqué la cara al agujero, forzando la vista en la penumbra. Y entonces lo leí. No era mi nombre. Y la fecha. Era de 2 años antes de mi feria, de mi discusión, de mi desaparición. Grabado con lo que parecía una piedra afilada, ponía, Elena, 1991. En ese instante, el suelo de mi realidad se vino abajo. Todo lo que había creído, la narrativa que Javier había construido con tanto esmero, se hizo añicos. No era un crimen pasional. No era un arrebato de celos por una discusión en la feria. Yo no era su obsesión única y trágica. Yo era la segunda. La discusión fue solo la excusa, el catalizador que necesitaba para repetir lo que ya había hecho antes. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del sótano. Era el frío del conocimiento. ¿Quién era Elena? Otra chica del pueblo. Alguien de quien nadie había vuelto a saber nada. Mi secuestro no era una historia de amor torcido. Era una repetición. Un patrón, y el monstruo que dormía sobre mi cabeza, era mucho más metódico y antiguo de lo que yo había imaginado. El miedo no se fue, al contrario, se multiplicó, pero debajo de él, nació algo nuevo, una rabia helada, y una extraña claridad. En la tumba húmeda que Javier había cavado para mí, nací de nuevo. Ya no era solo una víctima. Era un testigo. Y mi supervivencia ya no era solo por mí. Ahora también era por Elena. El nombre de Elena, grabado en la piedra, se convirtió en mi juramento silencioso. Ya no luchaba solo por mí, sino por la memoria de una chica a la que no conocí, pero cuyo destino se había entrelazado con el mío en la oscuridad. Esa certeza me dio un propósito, una frialdad que sustituyó al pánico. Empecé a observar a Javier de otra manera. Ya no le temía, le estudiaba. Memorizaba el ritmo de sus pasos, la cadencia de su respiración, el tiempo que tardaba en subir y bajar la escalera. Buscaba una grieta en su rutina, una fisura en la prisión perfecta que había construido. Pero él era metódico, su control era absoluto. La oportunidad no vendría de un error suyo, tendría que venir de algo más grande que él. Y vino. Vino en forma de agua. Llovió durante 3 días seguidos, una lluvia torrencial bíblica, de esas que el pueblo solo recordaba de las historias de los abuelos. Desde mi celda, escuchaba el golpeteo incesante sobre la casa y, por primera vez, el sonido de un goteo dentro del sótano. El olor a tierra mojada se hizo más intenso, casi asfixiante. En la tercera noche, un estruendo sacudió los cimientos de la casa. Un ruido sordo, un crujido de madera vieja y el sonido de tierra y piedras cayendo. Parte de la pared más alejada, debilitada por años de humedad y por la tormenta, se había venido abajo, abriendo un boquete que daba a los cimientos de tierra del jardín. Oí a Javier correr por la casa, presa del pánico. Su control se había roto. Bajó las escaleras de 2 en 2, sin siquiera encender la luz del todo. La linterna de su móvil dibujaba un círculo tembloroso en la oscuridad. Cuando vio el derrumbe, soltó una maldición. Estaba expuesto. El agujero no era lo suficientemente grande para que yo pasara, pero era una herida abierta en su fortaleza. Su mente, que siempre había estado un paso por delante, ahora corría para encontrar una solución. Le vi pensar, pasar la mano por el pelo. Tenía que apuntalarlo, taparlo, antes de que alguien pudiera verlo desde fuera. Dejó la puerta del sótano entornada y subió corriendo, supongo que a por herramientas. Ese fue el instante. No hubo un plan. No hubo una estrategia. Solo el instinto puro, alimentado por años de rabia contenida, y el nombre de Elena resonando en mi cabeza. Me lancé hacia la escalera. Mis piernas, débiles por la atrofia, protestaron con un dolor agudo, pero no me detuve.
Subí los escalones de madera con la torpeza de un animal recién nacido, tropezando, con las manos arañando la pared para mantenerme en pie. Llegué a la cocina. La luz de una mañana gris me cegeó con acento agudo. Era un mundo de colores y formas que mi cerebro apenas podía procesar. Olía a café y a miedo. Corrí hacia la puerta principal. Estaba cerrada con llave. El pánico amenazó con paralizarme, pero entonces oí sus pasos volver. Me giré y vi la puerta trasera, la que daba al pequeño patio. Estaba sin el cerrojo. Tiré del picaporte y la puerta se abrió. El aire frío y limpio me golpeó la cara. Un aire que no había respirado en casi una década. Salté el pequeño escalón y corrí. Corrí sin mirar atrás, por un patio descuidado, saltando una valla baja que se rompió bajo mi peso. Caí, me raspé las rodillas pero me levanté y seguí corriendo por la calle trasera. No reconocía nada. Las casas habían cambiado. Había coches que nunca había visto. Corría descalza, con la ropa sucia y rota, el pelo enmarañado y la piel de un blanco enfermizo. Una mujer mayor que regaba unas macetas en su porche levantó la vista. Me vio y su cara se transformó, pasando de la curiosidad a la confusión, y de ahí, al más puro horror. Dejó caer la regadera. «Hija, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado?», preguntó, acercándose con cautela. Yo no podía hablar. Solo jadeaba, señalando en dirección a la casa de la que había huido. La mujer se acercó más, sus ojos se entrecerraron, intentando reconocerme bajo las capas de suciedad y trauma, y entonces, un susurro. «Dios mío, no puede ser. ¿Sofía?». El sonido de mi propio nombre en boca de otra persona fue lo que me rompió. Me derrumbé en el asfalto, llorando, un llanto seco, sin lágrimas, que salía de lo más profundo de mi ser. La llegada de la Guardia Civil fue un torbellino de sirenas, voces y caos. Me cubrieron con una manta. Me hicieron preguntas que no podía responder. Y entonces entre la multitud de uniformes y vecinos curiosos, los vi, mis padres. Mi padre había envejecido 30 años. Su pelo era completamente blanco, su cuerpo estaba encorvado. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, no gritó. Simplemente se derrumbó, cayendo de rodillas en el asfalto, con el rostro oculto entre las manos. El grito de mi madre, sin embargo, fue un sonido que no pertenecía a este mundo. Fue una mezcla desgarradora del alivio más profundo, y el dolor acumulado de miles de noches en vela. Corrió hacia mí, pero los guardias la detuvieron. Yo estaba en shock, una pieza de evidencia. Volví, sí, pero no regresó la Sofía que se fue de la feria aquella noche. Regresó un fantasma pálido con los ojos demasiado grandes, una extraña que llevaba la cara de su hija desaparecida. El mundo que me recibió era uno que había seguido sin mí, un lugar lleno de rostros que me miraban con una mezcla de pena, morbo y una incredulidad que tardaría años en desvanecerse. Y en mi primera declaración, temblando bajo una manta en el cuartel de la Guardia Civil, lo conté todo. O casi todo. Omití deliberadamente lo más importante. No por miedo, sino por un instinto de justicia que acababa de nacer. Omití el nombre que me dio la fuerza para correr. Omití a Elena. Sabía que la historia de Javier no podía terminar solo conmigo. Su verdadera historia, la que nadie conocía, apenas acababa de empezar a ser contada. Y yo era la única que podía escribir el final. El juicio de Javier fue el circo mediático que todos esperaban. Él se sentó en el banquillo, día tras día, con su máscara de novio desconsolado, la misma que había llevado con tanta maestría durante casi una década. Lloró cuando mis padres testificaron. Negó con la cabeza, con una expresión de dolor fingido, cuando los guardias describieron el estado en que me encontraron. Para el mundo, él seguía interpretando su papel. Y yo dejé que lo hiciera. Cuando me llamaron a declarar, el silencio en la sala era tan denso como el aire de aquel sótano. Relaté los años de cautiverio, el hambre, el frío, sus monólogos crueles. Su defensa intentó pintarme como una testigo poco fiable, traumatizada, confundida. Y entonces, el fiscal me hizo la pregunta que yo esperaba, si Javier me había amenazado alguna vez, si me había confesado algo más. Fue en ese momento cuando revelé el secreto que había guardado desde que pisé el asfalto de aquella calle, el detalle que no le conté a nadie en mi primera declaración, ni a la policía, ni a mis padres, ni a los psicólogos. Lo guardé para él. Para decírselo mirándole a los ojos, delante de todos. Le conté al jurado lo del nombre en la pared. Elena. Y la fecha. Vi cómo la cara de Javier perdía el color. Pero no me detuve ahí. Porque lo que nunca salió en los periódicos,
Lo que aún hoy me despierta gritando, es algo que él me confesó en una de sus peores noches, un susurro lleno de un orgullo monstruoso. Me dijo que yo no entendía la profundidad de su amor, que para tenerme siempre cerca había preparado mi lugar especial, y que no debía sentirme sola porque Elena nunca se había ido, estaba allí mismo con nosotras. El fiscal me pidió que fuera más clara, y lo fui. Les dije que Javier me había contado, riéndose, que el olor a tierra húmeda del sótano tenía una razón, que el suelo de cemento bajo mi colchón no era el final de la casa, sino el principio de su obra. La sesión se suspendió entre el murmullo horrorizado de los presentes. La Guardia Civil volvió a la casa con picos, palas y una unidad forense. Y bajo el suelo de mi celda, a menos de 1 metro de donde yo había dormido durante años, encontraron los restos de Elena. Me había tenido viviendo sobre su tumba. Me hizo cómplice involuntaria de su secreto más oscuro, convirtiendo mi prisión en un mausoleo. Con esa prueba, la máscara de Javier se hizo añicos para siempre. Fue condenado por mi secuestro y detención ilegal, y por el asesinato de Elena. La sentencia fue la máxima posible, prisión permanente revisable. Un término legal para decir que nunca más volvería a ver la luz del sol como un hombre libre. Yo volví a casa, sí, pero esa casa ya no era mi hogar. El mundo había seguido girando, pero yo me había quedado quieta en la oscuridad. Las cosas más simples se convirtieron en torturas. El sonido de un seguro de coche al cerrarse me provoca ataques de pánico. No puedo soportar el silencio absoluto, pero tampoco los ruidos fuertes de una multitud. He aprendido a vivir con los fantasmas. Con el eco de sus pasos sobre mi cabeza. Con el recuerdo del frío en los huesos. Mis padres intentan entenderme, pero miran a una extraña que tiene la cara de su hija. El mundo me llama superviviente, pero esa palabra es una mentira piadosa que nos contamos para poder dormir por la noche. Volví a casa, pero una parte de mí sigue allí, en la oscuridad, sentada sobre la tierra húmeda, velando el descanso de Elena.